¿Por qué se separó la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y la Iglesia Pentecostés Unida Internacional? Para conocer respuestas a esta historia, vamos a conocer lo que nos dice el libro Una historia que no termina, segundo tomo o segunda edición. Para tener claridad sobre qué sucedió, tenemos que remontarnos hasta el año 1945, cuando se unifican dos iglesias que ya existían, la iglesia canadiense y la iglesia en los Estados Unidos. La iglesia en Canadá se llamaba Asambleas Pentecostales de Jesucristo, mientras que la iglesia en Estados Unidos se llamaba Iglesia Pentecostal Incorporada. Estas se unificaron en el año 1945, formando así la Iglesia Pentecostal Unida, con sede en San Luis de Missouri, Estados Unidos. Recordemos que 8 años antes, la iglesia en Canadá había enviado al misionero Larsen. Luego, con la unificación en 1945, desde Estados Unidos se decide enviar también refuerzos, como lo fue el hermano Thompson y el hermano Morley, estos misioneros netamente americanos. Estas iglesias estuvieron unificadas como organización hasta que en la década de los 60 se empezaron a generar tensiones entre los canadienses y los estadounidenses. Esto, por supuesto, tuvo repercusiones en la obra aquí en Colombia, que ya estaba como Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Y para entender un poco la situación y el contexto en el que se dio esto, hay que entender que el hermano Larsen había sido enviado como misionero por los canadienses antes de que se unificaran estas dos organizaciones. Pero en el país habían dos misioneros que también habían sido enviados por la iglesia en Estados Unidos, ya unificados con Canadá. Pero al dividirse la iglesia en Canadá y la iglesia en Estados Unidos, entonces se generó una manzana de la discordia y era la obra en Colombia. Había fuertes tensiones entre ellos sobre qué país debería quedarse con la obra en Colombia, ya que los canadienses reclamaban la obra en Colombia como de ellos, ya que ellos habían sido los que habían iniciado la misión. Mientras tanto, los estadounidenses también decían que ellos habían sostenido a muchos misioneros. Esto en cartas que el mismo hermano Larsen escribía, dice que le generaba una fuerte tensión, ya que tenía que recibir órdenes del hermano Stiers, director de misiones extranjeras de Canadá, y también tenía que recibir órdenes del hermano Buga, director de misiones extranjeras de la iglesia en Estados Unidos, y se estaba generando una tensión muy fuerte, a lo que obviamente el hermano Larsen tenía más simpatía con la iglesia en Canadá, ya que había sido la que la había enviado y el hermano Stiers era muy cercano a él. Entonces el hermano Larsen decide renunciar a la membresía de la Iglesia Pentecostal Unida y seguir perteneciendo a la iglesia en Canadá. Esta renuncia no implicaba que renunciaba a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, pero para la iglesia en Estados Unidos se interpretó de esa manera. Es por eso, y sumado al descontento que había en algunos pastores aquí en Colombia, debido a que se quejaban de pronto de muchas cosas que sucedían entre el misionero Thompson y el misionero Morley. Eso llegó a los Estados Unidos y entendieron de que los colombianos querían autonomía administrativa. Es por eso que en el año 1966 se hace una comisión conformada por el hermano Campo Elías Bernal, el hermano Domingo Zúñiga y un delegado de la iglesia en Estados Unidos, donde le dan la autonomía a Colombia, pero a su vez limitan de que la iglesia siempre debe ser administrada por colombianos en su Junta Administrativa Nacional. Esto muchos de los obreros colombianos lo interpretaron como una forma de sacar al hermano Larsen de esa junta, de esa nueva organización autónoma que estaba surgiendo. Sin embargo, esto fue así y en el año 1966 se crea entonces la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, ya autónoma, ya no dependiendo ni de Canadá ni de Estados Unidos. Por supuesto que el hermano Larsen siguió siendo pastor y los misioneros también, junto al hermano Larsen,
como el hermano Morley y el hermano Thompson, ellos serían consejeros de la organización. Entonces, la iglesia empezó a funcionar esos años, empezó a funcionar, aunque no estaban preparados, dicen los hermanos, para asumir esa autonomía administrativa, pero fue algo que se les impuso. Entonces, si la iglesia estaba unida, empezó a funcionar sobre esos años, ¿cómo entonces es que se separa la Iglesia Pentecostés Unida Internacional de Colombia de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia? Es por esto que en el año 1969 los misioneros Thompson y Morley, junto a sus esposas, renuncian a la membresía de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, ya que aseguraban que no se les había dado ese trato de consejeros y esa importancia que tenían en la organización. Esto sumado a muchos descontentos, a muchas desautorizaciones que habían hecho los misioneros en contra de la Junta Administrativa Nacional que fungía en ese momento. Es así como ese mismo año surge una nueva propuesta de la Iglesia Pentecostal Unida, y es de que surja una nueva organización con los misioneros que habían renunciado. Esto, por supuesto, tomó por sorpresa a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, ya que la autonomía administrativa había surgido por misma petición de la Iglesia Pentecostal Unida. ¿Por qué entonces ahora crear una nueva organización si ellos mismos le habían solicitado a Colombia que tuvieran autonomía administrativa? Es así como entonces la Junta Administrativa Nacional de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia le solicita a la iglesia en Estados Unidos que consideren eso, de igual manera los misioneros, y que ellos pasen nuevamente a ser miembros de la Junta Administrativa Nacional, ya que aunque decía en la Constitución que debían ser colombianos, pero la Asamblea podía modificar esto. Esta propuesta no fue escuchada por los misioneros ni tampoco por la Iglesia Pentecostal Unida en Estados Unidos, y es así como deciden entonces crear la Iglesia Pentecostés Unida Internacional de Colombia. Algo que el hermano Domingo Zúñiga en su momento dice: nosotros nunca sacamos a los misioneros, ellos mismos deciden irse, y no entendemos entonces por qué decide la iglesia en Estados Unidos apoyar una nueva organización, la cual al principio dijeron que iban a abrir nuevos campos en lugares donde no existía obra y que no iban a alentar a otros pastores a venirse con ellos. Una historia que no pasó, y ese acuerdo no se cumplió, ya que muchos fueron convocados. Para ese entonces la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en el país contaba con 350 pastores aproximadamente, y algunos de ellos, sobre todo en los llanos orientales, fueron convencidos por los misioneros para ser parte de esta nueva organización que se creaba. Por supuesto que después de eso las iglesias se fueron distanciando, ya que estas diferencias pues tocó mucho a los misioneros y también a la Junta Administrativa Nacional, ya que sentían como los misioneros Thompson y Morley empezaban a llamar un poco a muchos obreros y a tratar de llevarlos a esta nueva organización, algo que no era como se tenía previsto. ¿Y ustedes, hermanos, qué piensan sobre todo esto? Sé que este video lo ven hermanos tanto de la IPUC como de la IPUI. Esta historia trata o da a entender muchas cosas, ya que de pronto lo pone a pensar a uno: si la iglesia en el Canadá y en Estados Unidos no se hubiesen dividido, probablemente la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia habría permanecido unificada e incluso había obtenido su autonomía administrativa, y probablemente no hubiera surgido esa organización. Son preguntas que uno se hace, pero si analizamos, ambas iglesias permanecieron, pero la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia floreció mucho más y avanzó mucho más que la Iglesia Pentecostés Unida Internacional. Entonces vemos cómo algo externo y algo completamente internacional fue lo que derivó la creación de esta nueva organización. No fue por voluntad de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, por sus administrativos colombianos, sino por voluntad extranjera.
todo el tiempo hasta el final el hermano Domingo Zúñiga dice en sus cartas que se trató de que ellos no se fueran, pero ya como existían esas diferencias y como sentían que ya no hacían parte de la administración, ya que habían pasado a ser consejeros, entonces se presenta esta situación. ¿Y qué piensan ustedes, amados hermanos, de esto? ¿Qué piensan de esta historia que marcó el rumbo de dos organizaciones que son las dos organizaciones del nombre de Jesús más predominantes en Colombia y que por supuesto han trascendido en todo el mundo con una cantidad impresionante de misioneros? Siempre que la obra del Señor se expanda, va a ser positivo, y siempre que se predique el nombre de Jesús, va a ser lo importante para todos. ¿Qué piensan ustedes, amada familia de pentecostales apasionados? Bendiciones.